Hola, hoy voy a hablar de ficción corta. Voy a contar cuáles son mis 10 relatos preferidos, independientemente de la temática, aunque dándole un repaso a la lista que he hecho me he dado cuenta que la parte baja de la lista está copada por relatos de terror, entonces he decidido ordenarla directamente de forma que los puestos del 10 al 6 son relatos de terror y el resto, pues relatos que se salen de esa temática, normalmente relatos de ciencia ficción. Tengo que decir que no soy un gran lector de ficción corta, normalmente leo muchas más novelas que relatos, pero también hay que reconocer las ventajas que tiene la ficción corta sobre otras formas de ficción más larga, como son las novelas, como es el hecho de que permiten contar una historia sin elementos accesorios prácticamente, yendo totalmente al grano y evitando el relleno que suelen tener la mayor parte de las novelas. Dado que, como ya digo, no soy un gran lector de este tipo de literatura, menos que nunca pretendería que esto sea la lista de los mejores relatos del mundo, simplemente una serie de recomendaciones, los 10 de los que recuerdo, los 10 que más me han gustado. Y antes de empezar directamente con la lista, simplemente comentar que, como siempre, intento evitar repetir autores para dar un poco más de variedad. En este caso, si hay más de un relato del mismo autor que esté entre mis preferidos, lo daré como mención especial dentro de ese autor, cuando hable del relato que más me ha gustado de ese autor. Bueno, pues empezando con el ranking, el número 10 es El Pueblo Blanco, de Arthur Machen, como se quiera pronunciar, escrito Machen en español. Las raíces celtas de este escritor galés creo que explican mucho sobre su literatura, con su fascinación por la antigüedad, lo mágico y lo misterioso. Era bastante conocido en su época y hoy se recuerda especialmente como uno de los pioneros del terror moderno, como ya comenté en uno de los primeros vídeos de este canal cuando traté las influencias sobre Lovecraft. El Pueblo Blanco, o La Gente Blanca, en inglés The White People, publicado en español en varias antologías, es uno de los relatos más conocidos de Machen, que de hecho Lovecraft consideraba el segundo mejor cuento de terror de todos los tiempos. Con su típica obsesión sobre el ocultismo y los extremos más excelsos o abismales de lo espiritual, Machen nos presenta un relato marco en el que una conversación sobre aberraciones del espíritu lleva a la lectura del diario de una muchacha que relata de forma ingenua e inocente su iniciación en un culto de brujería, con insinuaciones que el autor no llega a explicitar, pero que aún así resultaron escandalosas para la época apenas post-victoriana en la que fue publicado. El diario está escrito con la técnica llamada monólogo interior o flujo de conciencia, que solo se popularizaría décadas más tarde, por lo que se puede considerar a Machen como un pionero también en este sentido. Como curiosidad, el director Guillermo del Toro reconoce a este autor como influencia en su película El laberinto del fauno. Otro relato importante de Machen que voy a dar como mención especial es El gran dios Pan, que Stephen King considera el mejor relato de terror en lengua inglesa. Número 9. La última fiesta de Arlequín, de Thomas Ligotti, incluida en la colección Grimscribe, disponible en español. Thomas Ligotti es un escritor de terror estadounidense muy influido por Lovecraft. Aunque creo que no es muy conocido fuera del mundillo de la literatura de terror, su nombre sonó bastante cuando se estrenó la primera temporada de la serie True Detective, ya que muchas de las reflexiones nihilistas y pesimistas de uno de los personajes están prácticamente calcadas de su libro de no ficción La conspiración contra la raza humana. Leyendo algunas de las entrevistas disponibles en internet, es evidente que las desgracias de su vida han influido en la temática sobre la que escribe. En concreto, padece de un trastorno de ansiedad o ataques de pánico. Preciosista, con gran técnica literaria, en su relato el protagonista normalmente pasa mucho tiempo rumiando pensamientos oscuros y describiendo ambientes inquietantes sin que parezcan ocurrir muchas cosas en cuanto a acción. Este esteticismo, sin que muchas veces haya una trama interesante que lo sostenga, hace que no me haya terminado de enganchar, pero creo que ese problema no se manifiesta tan claramente en La última fiesta de Arlequín, que es uno de sus primeros relatos publicados, temáticamente muy influido por Lovecraft y los mitos de Cthulhu. El planteamiento es que un antropólogo que está trabajando en un estudio sobre los payasos viaja a un pueblo donde se celebra una festividad relacionada con su investigación, pero nada más llegar empieza a notar cosas peculiares que no está seguro de si puede achacar a su propia imaginación. Número 8. Los Sauces, de Algernon Blackwood. Ya comenté que Lovecraft consideraba El Pueblo Blanco como el segundo mejor relato de terror en lengua inglesa. Pues bien, Los Sauces es el primero. Algernon Blackwood era considerado por Lovecraft como otro de los grandes maestros pioneros del terror moderno, y admiraba en él su capacidad de crear atmósferas inquietantes. El inconveniente es que sus relatos a veces están tan centrados en crear ambientes y sensaciones de inquietud
que el argumento en sí se convierte en secundario y cuando termina la historia parece que apenas ha ocurrido nada llamativo, un defecto que comparte con otro autor del que acabo de hablar, Thomas Ligotti. Sin embargo, en Los Sauces, Algernon Blackwood consigue desarrollar una trama interesante sin renunciar a su capacidad de crear atmósferas opresivas. El planteamiento es que dos excursionistas que viajan en canoa por el Danubio se ven atrapados en una isla debido a una crecida del río. Poco a poco empiezan a ocurrir fenómenos de difícil explicación, que dejan entrever una presencia hostil que se manifiesta en el comportamiento de la propia naturaleza y que linda con la visión cosmicista de Lovecraft en cuanto a la insignificancia del ser humano en la vastedad del cosmos. Como relato es un poco largo, llegando a una longitud casi de novela corta, en parte debido a las abundantes descripciones de los paisajes y elementos naturales, pero a pesar de todo, la tensión no decae en ningún momento. Número 7. El papel de pared amarillo, de Charlotte Perkins Gilman. Un relato que descubrí también gracias al ensayo de Lovecraft, el horror sobrenatural en la literatura. El planteamiento está inspirado parcialmente en un hecho real, concretamente en una cura de reposo que un médico le recetó a la autora como tratamiento de una depresión posparto, durante la cual le prohibió escribir o realizar cualquier otro tipo de actividad intelectual, física o social. Esto no hizo sino agudizar el trastorno, al privarla de distracciones que pudieran aliviar sus pensamientos depresivos. Perkins toma este hecho real como punto de partida de su relato y lo exagera para aumentar su efecto dramático, de forma que la historia es el diario de una mujer depresiva confinada por su marido, que es médico, a una sala de una vieja mansión, con las paredes cubiertas de un horrible papel de color amarillo. El papel contiene unos patrones y diseños que terminan obsesionándola, y empieza a percibir movimientos en algunos de los dibujos. Este cuento es una de las mejores descripciones que he leído del descenso a la locura, y de hecho se criticó a la autora porque se decía que esta historia podía ser peligrosa para la salud mental de los lectores, algo que sin duda habría llamado la atención de Lovecraft. Aparte de como cuento de terror, también se ha interpretado en clave feminista y efectivamente la intención de Charlotte Perkins era criticar la visión infantilizadora y pasiva que la psiquiatría e incluso otras disciplinas médicas tenían de las mujeres a finales del siglo XIX. Número 6. La sombra sobre Innsmouth, de H.P. Lovecraft, que leí por primera vez en esta recopilación de los mitos de Cthulhu, aunque por supuesto hoy en día está disponible en muchas otras ediciones de las obras del autor. Dicho sea de paso, esta antología incluye como predecesores de Lovecraft relatos de dos de los autores que he mencionado antes, Algernon Blackwood y Arthur Machen, aunque no precisamente los cuentos de los que he hablado. Es una buena introducción a los mitos de Cthulhu, pero no tanto a Lovecraft, ya que solo una fracción del contenido son relatos del propio autor, siendo el resto de predecesores, contemporáneos o sucesores suyos. A pesar de este inconveniente, este libro sí que contiene el que considero mi relato preferido de H.P. Lovecraft, La sombra sobre Innsmouth, que fue el único editado como libro en vida del autor, mientras que a su muerte el resto de su obra solo estaba publicada en la revista llamada Pulp. Este relato no solo es uno de los mejores ejemplos de lo que se ha dado en llamar los mitos de Cthulhu, sino que contiene elementos que no son frecuentes en otros textos de Lovecraft y que para mi gusto lo convierten en una historia redonda, como por ejemplo un argumento donde la acción tiene más preponderancia de lo habitual y la forma en la que se plantea el desenlace, del que no hablaré para no hacer spoilers. El argumento puede recordar al del relato de Ligotti del que he hablado antes, y que obviamente está inspirado parcialmente en este. El narrador llega como forastero a un pueblo pesquero de Nueva Inglaterra donde se ve forzado a pernoctar a pesar de que ciertos rasgos físicos y comportamientos de los habitantes le resultan sospechosos e inquietantes, y se relatan también ciertos puntos oscuros de la historia de la población. Dado que soy fan de Lovecraft, podría dar otros muchos relatos suyos como menciones especiales, pero como ya le dediqué 3 vídeos excesivamente largos cuando empecé con este canal, simplemente voy a nombrar El que susurra en la oscuridad, que después de este sería el segundo cuento que más me gusta de este autor. Hasta aquí la parte de esta lista dedicada al terror, que como se puede ver está muy influida por Lovecraft en todos los aspectos, ya que incluye un relato suyo, un relato de uno de sus sucesores, y los 3 restantes son recomendaciones suyas mencionadas en su ensayo El horror sobrenatural en la literatura. Número 5. Los observadores viven en vano, también traducido como Los exploradores viven en vano, de Corweiner Smith. Corweiner Smith es el seudónimo de Paul Linebarger, un personaje casi novelesco de por sí, autoridad mundial en guerra psicológica y política de Extremo Oriente, oficial de inteligencia del ejército estadounidense, diplomático, confidente de uno de los líderes de la Revolución China y probablemente algunas cosas más que se encontrarán archivadas en algún sótano del Pentágono. Como autor de ciencia ficción también es bastante heterodoxo. Su obra completa de ciencia ficción está recopilada en un volumen de relatos cortos a lo que hay que añadir una novela, ambientado en lo que se denomina la instrumentalidad humana, una especie de historia del futuro de la humanidad. El relato Los observadores viven en vano es una de las obras de ciencia ficción más originales y peculiares que he leído, por lo que lamento no haber encontrado todavía la ocasión para leer el resto de la obra del autor, que abandoné cuando otros cuentos del mismo volumen no me impresionaron tanto como este, pero que me gustaría reintentar en algún momento.
Este relato, anterior a los comienzos de la astronáutica en el mundo real, es el primero de la instrumentalidad, y en él se nos cuenta cómo los seres humanos tienen dificultades para sobrevivir en el espacio exterior debido a lo que se llama el gran dolor del espacio, un trastorno que desemboca en la muerte. Para evitarlo, los astronautas se ven obligados a someterse a una operación quirúrgica en la que se les seccionan las terminaciones nerviosas para anular todos los sentidos excepto la vista, y se les implanta un aparato con el que pueden automonitorizarse en ausencia de las sensaciones normales del cuerpo. La excelente descripción de la psicología y la percepción de lo que esencialmente son cyborgs que han sufrido una mutilación radical y en la mayoría de los casos forzada de parte de sus características humanas es bastante chocante y consigue que el lector se ponga en su lugar a pesar de la extrañeza de la situación, lo que me parece una de las habilidades más envidiables que puede tener un escritor de ciencia ficción. La obra de Smith tuvo traducción al español, aunque probablemente solo se pueda conseguir de segunda mano. Número 4. La conferencia inaugural del Golem, de Stanisław Lem, incluido en el libro Magnitud Imaginaria, también traducido en esta edición más antigua como Un valor imaginario. Haciendo un ejercicio de metaliteratura que recuerda a Borges, el genio polaco de la ciencia ficción Stanisław Lem incluye en esta colección prólogos y demás material complementario de libros ficticios del futuro. La parte que me parece más interesante, que Lem posteriormente expandió y publicó como un libro separado, es la dedicada a Golem 14, un superordenador con inteligencia muy superior a la humana. En lo que pretende ser la transcripción de una de sus conferencias, el Golem disecciona al ser humano y a su inteligencia, llegando a conclusiones muy desfavorables y que pueden recordar al enfoque del libro El gen egoísta de Richard Dawkins, que es un poco posterior. Como mención especial, puedo dar La nueva cosmogonía, uno de los últimos ensayos ficticios de otra colección anterior y de temática parecida, Vacío perfecto. Número 3. Aprendiendo a ser yo, de Greg Egan, incluido en Axiomático, la primera colección de relatos de este autor. Quien ya haya visto otros vídeos de este canal ya sabrá que Greg Egan es mi escritor preferido de ciencia ficción, y lo poco que voy a decir aquí ya lo he dicho de forma más detallada en otros vídeos. Para mí es un poco artificioso escoger un solo relato de Egan, ya que su obra está a un nivel altísimo de calidad, por lo que me resulta muy difícil destacar un relato concreto. La temática de este autor, especialmente la de su primera época, es bastante filosófica, y uno de sus temas preferidos es el de la simulación de la conciencia, es decir, las consecuencias de una tecnología que permitiese transcribir la mente de una persona en un ordenador y ejecutarla como un programa. Este es el planteamiento del relato Aprendiendo a ser yo, en el que se describe un dispositivo llamado la joya, que se implanta en el cerebro de cada persona y que aprende a emular su funcionamiento de forma que pueda utilizarse como repuesto ante la vulnerabilidad del cerebro a la vejez y a las enfermedades. Una vez el dispositivo aprende a imitar el funcionamiento cerebral de la persona a la perfección, se extirpa el cerebro y se le da el control del cuerpo a la joya. Hay también otros relatos de tema similar que exploran diferentes posibilidades y consecuencias de esta idea en sus dos primeras colecciones, Axiomático y Luminoso, que tienen traducción al español. Número 2. La historia de tu vida, de Ted Chiang, incluido en la colección a la que da título y que es mi relato preferido de ciencia ficción, además de haber dado origen a la película La llegada, que creo que es también una de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos años, pero de todas formas inferior al relato. La temática se podría decir que es lingüística ficción, ya que narra cómo se establece la comunicación con unos visitantes extraterrestres, lo que requiere descifrar su misterioso sistema de escritura. Y todo esto se pone en relación con un principio físico conocido que parece tener curiosas implicaciones respecto a nuestra noción del tiempo. Ted Chiang me recuerda bastante a Greg Egan tanto en las temáticas que le interesan como en el gran rigor con el que las trata, aunque Chiang también cultiva la fantasía en algunos de sus cuentos. Como mención especial y ejemplo de relato con enfoque más fantástico, puedo dar El mercader y El portal del alquimista, incluido en su segunda colección Exhalación, también traducida al español. Número 1. Tlen Uqbar Orbis Tertius, de Jorge Luis Borges, incluido en Ficciones, que fue mi primer contacto con este autor. De hecho, Tlen Uqbar Orbis Tertius es el primer relato de esta colección y me dejó tan impresionado que hoy día sigo pensando que es la culminación, por lo menos, de cierto tipo de literatura, o cierta manera de entender la literatura. La palabra relato no hace justicia a este texto, que como muchos de este autor se podría encuadrar en un género peculiar llamado ensayo de ficción, al estilo de lo que he comentado antes de Stanisław Lem, que consiguió aplicar con éxito la misma técnica a la ciencia ficción, y que también puede recordar a Lovecraft, con su referencia a libros inexistentes como el Necronomicon. En Tlen Uqbar Orbis Tertius, el autor encuentra en una enciclopedia una mención del país de Uqbar, y sus investigaciones le llevan a estudiar la literatura de ese país, que trata sobre un mundo llamado Tlen, donde ciertas especulaciones filosóficas y lingüísticas cobran vida. Como se puede ver, Borges plantea una especie de juego literario de muñecas rusas, donde se habla de los idiomas y la filosofía de un mundo inventado por los escritores de un país que no existe. Pero en el texto hay referencias a personajes y sitios reales, por lo que los límites entre realidad y ficción se difuminan.
Resulta difícil imaginar cómo se puede llegar más allá de este nivel de metaliteratura y desde luego pocos escritores pueden compararse a Borges en cuanto al nivel de erudición e imaginación necesario para jugar a juegos literarios como estos. Y es que Borges siempre decía que se imaginaba el paraíso como una biblioteca. Como menciones especiales, Ficciones contiene varias joyas más, como la Biblioteca de Babel y el acercamiento a Almotasen. Y esto es todo, muchas gracias por vuestra atención y a disfrutar de la lectura. Hasta la próxima.